Martín Lutero, ¿quién era? ¿Qué hacía? ¿Por qué la famosa reforma protestante? Bueno, Martín Lutero, que nació en el año de 1483, muere en el año 1546. Él fue un sacerdote religioso, ¿sí? Él fue un sacerdote, si no me parece, si les voy a dar la información correcta, es Fray Martín Lutero, ¿sí? Él estuvo, ¿sí? Él fue sacerdote católico. Y él tuvo, pues a pesar de su gran diversidad, las iglesias y movimientos, él pudo hacer el acceso a lo sagrado, ¿sí? La reforma protestante, en pocas palabras, la podemos relacionar o en otras palabras referir como el acceso a lo sagrado. Antes de Martín Lutero, nada de lo sagrado era accesible al fiel creyente, ¿sí? Al laico. Por eso el Papa Francisco hoy habla mucho de que debemos ser una iglesia en salida. Porque desde hace muchos años, cuando surge la Iglesia Católica, los sacerdotes eran sacerdotes de parroquias. El sacerdote tenía que estar encerrado en la parroquia. Y el sacerdote era el encargado de lo sagrado. Celebrar misas, celebrar bautismos, confesar, pero siempre en la parroquia y desde la parroquia. El sacerdote no podía salir de la parroquia. El sacerdote no podía ir y visitar a las casas, ir a comer con la gente. No, el sacerdote tenía que estar todos los días en la parroquia encerrado. Y precisamente se le tenía ese grado de sacralidad al sacerdote. Por eso la gente de aquellos tiempos le besaba las manos al sacerdote, porque era muy raro ver a un sacerdote en la calle. Cuando tú te encontrabas a un sacerdote en la calle, o incluso en la placita, en el mercadito, le decías, hola padre, muy buenas tardes, y le agarrabas sus manos y se las besabas. ¿Por qué? Porque incluso el sacerdote se consideraba, independientemente de que él es una persona consagrada, se consideraba algo sagrado. Para que nosotros entendamos el término sagrado, no tenía la gente acceso a lo sagrado. Voy a poner la referencia, a lo mejor tal vez un poco vaga, mundana, pero pongamos de ejemplo un concierto de un famoso. Pónganle ustedes el famoso que ustedes quieran, un concierto musical. Y que nosotros somos tan fan de ese cantor o esa cantora musical. Y vas al concierto y pagas miles de pesos o miles de dólares por ir a ver a ese cantante. Y cuando tú lo ves en el escenario es el wow, ¿no? Y cuando tú lo ves abajo del escenario y te lo llegas a encontrar, te sorprende y dices, oye, quiero ir a ver al famoso y quiero tomarme una foto y quiero abrazarlo, tocarlo, ver si es real. Pues sí, sí es real. Pero ese grado de que tenía esa privatización el famoso, pues hace que uno desee más quererlo ver, ¿no? Lo mismo sucedía con lo sagrado hace muchos años, que el sacerdote tenía que estar resguardado en la parroquia, no salía el sacerdote solamente lo veías cuando salía de la puertita de la sacristía a celebrar la misa y se volvía a meter, pero tú no tenías acceso al sacerdote, tú no tenías acceso al sagrario, a los ornamentos, a la sacristía, todo eso era privado. Incluso en algunas parroquias había una rejita en el altar porque no podía subir al altar, no podía. El sacerdote se bajaba en la hora de la comunión a dar la comunión a los feligreses, pero nadie podía subir al altar. Entonces, con Martín Lutero, pues empieza una reforma que se considera la reforma protestante, porque precisamente él, en lugar de dejar lo sagrado, él dice, oh, vamos a cambiar. Vamos a dar acceso a la gente que tenga acceso a lo sagrado. Y lo hizo por el camino que no lo tenía que hacer. Existen caminos, queridos hermanos, y aquí va el mensaje. A ver, no somos una iglesia cerrada, somos una iglesia en salida que incluso nos sigue costando hacerlo porque al día de hoy, en pleno año 2024, el Papa Francisco mandó un mensaje hace un par de semanas diciendo que no debemos, sobre todo los sacerdotes, no deben de ser funcionarios públicos. Los sacerdotes no deben de negar el sacramento a una persona que no tiene papeles de registro, una persona que no encuentra sus papeles del bautismo y necesita hacer la primera comunión y confirmación. Tiene que hacerse una investigación y demás,
pero que no nos vayamos tanto por el tema legal, sino por el tema de que se realice esa convicción de fe, que el niño o la niña reciba correctamente esos sacramentos. No somos funcionarios públicos. Y a pesar de ello, fíjense cómo hasta estos años nos sigue costando ser una iglesia en salida. ¿Por qué? Porque no es tan fácil darle acceso a lo sagrado. Bueno, pues con Martín Lutero empieza él a decir, ok, es que la gente no tiene acceso a la Biblia. Vamos a darle acceso a la Biblia para que todos tengan su Biblia y todos puedan leer la Biblia, porque no estaba traducida en todos los idiomas. Entonces empieza esta reforma y cuando se traduce, Martín Lutero pues ya le agrega de su cosecha. Y eso no es. Le quita libros, le cambian libros. Viene ahí todo un problema que sería bueno estudiarlo a profundidad. ¿Cuáles fueron los libros que se le quitaron a la Biblia? ¿Por qué razón los quiso quitar Martín Lutero y todos los protestantes que vinieron en camino a él? Y ahora, a ver, no estamos peleados con ese tema. Hay muchos libros que son llamados apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia. Estos libros que no fueron incluidos en la Biblia simplemente fueron porque no se consideraron revelación de la iglesia, es decir, revelación divina. ¿Por qué? Pues porque dicen cosas imprudentes, cosas que ya van en contra del mismo evangelio. Entonces, si van en contra del mismo evangelio, ¿como para qué ponerlas, no? Ahí, por ejemplo, el evangelio, si no mal recuerdo, el evangelio de la Virgen María, o el evangelio de San Felipe, que también está, el apóstol San Felipe, hay un relato donde habla sobre Jesús, y esto se suele ver en una película, creo que la película, no recuerdo cómo se llama la película, donde Jesús está de niño, y de niño tiene como 6, 7 años, y hace unos pajaritos de barro, y le sopla, y vuelan, y se habla de los primeros milagros de Jesús, cuando era niño, o sea que Jesús ya hacía milagros desde niño. Esto es obviamente una revelación rechazada por parte de la iglesia, porque no va de acuerdo a la revelación de la iglesia católica, que va con el evangelio. El evangelio dice que Jesús empieza a predicar a partir de su bautismo, después de que Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, y entonces se va al desierto 40 días, 40 noches y comienza su vida pública. A partir de ahí hay ya datos históricos donde Jesús empieza a realizar milagros. Se hablan, ¿sí?, de muchos milagros de la infancia de Jesús, de la adolescencia de Jesús, pero que al final no tienen un sentido concreto. A ver, ¿qué sentido tendría entonces hacer unos pajaritos de barro, soplarles y que vuelen? Que el poder de Jesús estaba ahí, adelante. Entonces, todo lo que Jesús hiciera con barro lo podía poner en vida. ¿Cuál es la situación o la relación que tiene que ver con el evangelio? Si no nos transmite nada, entonces no puede ser aprobado como revelación divina. Y así como este relato donde Jesús de niño hace unos pajaritos de barro, le sopla y vuelan, así hay muchos relatos de diferentes personas que vivieron en aquella época y que pueden ser ciertos, pero al final, si no nos llevan por el camino de la revelación, del bien y de la gloria a Dios, ningún sentido tendría tenerlos que agregar a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, sería bueno estudiar por qué fueron quitados esos libros del Antiguo Testamento que Martín Lutero quita. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Pues agarró las Escrituras y dijo, vamos entonces a darles a todos su Biblia, porque todos quieren tener Biblia, pero vamos a quitarle algunos libros que yo considero que no debe tener la gente. ¿Por qué? Porque se van a confundir. Y porque va a haber esto, y porque él tendrá sus razones, empieza a poner sus razones, empieza a poner su granito de arena, cosa que nunca tuvo que hacer, porque en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan dice que aquel que agregue o aquel que quite palabras de la Escritura de lo que ya está, será condenado, será echado al fuego, será arrojado. Entonces, no hay que jugar con lo sagrado. Recuerdo que en el seminario me hablaron sobre una historia, en la historia de la salvación, en el libro del Éxodo, cuando se habla, en el libro de Levítico, cuando se habla sobre la consagración de los sacerdotes de Aarón y toda la tribu de Leví.
¿Por qué? Por eso se llama el libro de Levítico, porque solamente los de la tribu de Leví podían ser consagrados para los momentos de adoración al Señor y elevar sus ofrendas a Dios. Solamente podían ser sacerdotes los de la tribu de Leví. Entonces, habla sobre el Santo Crisma. Ya desde aquel entonces se hablaba de que se tenía que hacer un ungüento con tales ingredientes. Se da la receta ahí de cómo se prepara el Santo Crisma. Y dice al final, pero cuidado con que alguien de ustedes intente realizar esta receta fuera de lo sagrado, porque entonces será arrojado al fuego. Y el sacerdote que nos dio la clase de historia de la salvación nos especificó y nos dijo: ustedes, queridos seminaristas, ya saben por qué se realiza y cómo se realiza el Santo Crisma, el ungüento, ese liquidito que se unge, que se utiliza para ungir. ¿Ustedes lo pueden hacer? Sí, pero no lo deben de hacer. Ya saben cómo hacerlo, pero no lo deben de hacer, ni lo intenten, porque serán condenados. Entonces, si yo quiero intentar hacer el Santo Crisma con la receta que dice la Biblia, yo solito me voy a condenar. Estoy haciendo lo contrario, ¿ok?